5 casos escalofriantes, un solo destino. Hoy nos adentramos en los archivos más oscuros del crimen real. Desde misterios sin resolver hasta secretos que tardaron décadas en salir a la luz. Una pequeña de 7 años desaparece en el desierto mientras juega a metros de su casa. 7 días después, su cuerpo aparece semienterrado en una zona ya rastreada, revelando que el depredador no solo la observaba, sino que caminaba hombro con hombro junto a quienes la buscaban. La aridez de San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora, suele dictar un ritmo de vida pausado, donde el polvo de las calles de terracería parece detener el tiempo. Allí, en una comunidad donde los lazos vecinales se forjan a través de la convivencia diaria y la vigilancia compartida, nació Itzel Quiro Ceratos el 3 de enero de 2012. Hija de Miguel Ángel Quiro y María Luisa Ceratos, Itzel creció como el corazón de una familia estable, rodeada de hermanos y de una normalidad que nadie sospechaba que estaba a punto de romperse. A sus 7 años, Itzel era la viva imagen de la infancia en las zonas rurales de México. Una niña activa, de personalidad decidida y una sonrisa que frecuentaba los rincones del barrio. Su rutina era predecible y sencilla. Asistía a la escuela, compartía juegos con los niños de la cuadra y encontraba en un canal cercano a su vivienda su lugar predilecto de juegos. En esta comunidad, el concepto de supervisión era colectivo. Los adultos, aunque inmersos en sus faenas, mantenían un ojo periférico sobre los menores que corrían entre las casas. No había antecedentes de peligros, ni sombras que hicieran prever que la seguridad del entorno era, en realidad, un frágil espejismo. El jueves 23 de mayo de 2019, la fatalidad comenzó a tejer su red desde muy temprano. A las 5 de la mañana, María Luisa, la madre de Itzel, se despidió de su hija mientras la pequeña aún descansaba, vestida con un pantalón de mezclilla largo. Era un día sin clases, una jornada de libertad para los niños del vecindario. A medida que el sol de Sonora ascendía, Itzel se integró al bullicio de los juegos callejeros. Fue vista durante la mañana moviéndose en sus espacios familiares, siempre cerca, siempre visible. Sin embargo, al llegar la tarde, la dinámica cambió. Itzel se encontraba en el canal con su hermana mayor y otros niños. En un momento dado, una vecina acudió a recoger a sus hijos, lo que motivó que la hermana de Itzel también decidiera retirarse. Pero Itzel, haciendo gala de esa independencia que la caracterizaba, decidió quedarse sola en la zona. Ese fue el preciso instante en que el contacto visual se desvaneció. Los testimonios posteriores añadirían una capa de misterio. Algunos vecinos afirmaron haberla visto más tarde vistiendo un short de mezclilla y una blusa verde, lo que sugería que la niña había regresado a casa para cambiarse de ropa antes de desaparecer definitivamente. Alrededor de las 6 de la tarde, María Luisa regresó del trabajo y sintió de inmediato que el aire en el barrio pesaba de forma distinta. No había risas, sino un movimiento inusual de adultos buscando entre los matorrales y preguntando en las esquinas. La noticia cayó como un mazo. Itzel llevaba horas sin ser vista. Un testimonio escalofriante surgió entre los niños. Uno de los amiguitos de Itzel mencionó que la niña le había dicho que ese día debía ir a ver a una mujer a la que llamó simplemente Doña. Nadie sabía quién era, ni si era una figura real o un señuelo utilizado por alguien para ganarse su confianza. La desesperación empujó a la familia a una búsqueda frenética. Recorrieron patios, revisaron cada centímetro de las viviendas cercanas y gritaron su nombre hasta quedar afónicos, mientras el desierto se tragaba la última luz del día. Ante la nula respuesta del entorno, las autoridades emitieron la alerta Amber. El operativo inicial fue masivo. Más de 200 personas, entre policías, rescatistas y vecinos voluntarios, se desplegaron bajo el sol abrasador de Sonora. A medida que pasaban las horas, el caso comenzó a llenarse de pistas contradictorias y sombras inquietantes. Se habló de una camioneta blanca merodeando la zona, un vehículo desconocido que parecía observar el juego de los niños. La investigación se centró con urgencia en el canal, el último lugar donde se tuvo certeza de su presencia. La familia, presintiendo lo peor, suplicó que el canal fuera drenado, pero la petición fue denegada por las autoridades, quienes consideraron que las inspecciones visuales y el trabajo de los buzos eran suficientes para descartar que Itzel hubiera caído accidentalmente al agua. Mientras la búsqueda física se estancaba, el entorno digital y telefónico se convirtió en un campo de batalla de esperanzas falsas. María Luisa logró identificar a Itzel en grabaciones de cámaras de seguridad de comercios locales, jugando poco antes de la 1 de la tarde,
Pero otros videos difundidos por medios locales solo generaron confusión debido a discrepancias en la vestimenta y en el pavimento de las calles. Peor aún, la tragedia atrajo a los carroñeros. La familia comenzó a recibir llamadas de extorsión. Voces anónimas exigían sumas elevadas de dinero que los Quiro no tenían, asegurando tener a la niña secuestrada. Cada llamada era un golpe al corazón que terminaba en la amarga comprobación de que se trataba de engaños. Pasaron 7 días de una agonía indescriptible. El desierto fue peinado con perros adiestrados, los terrenos baldíos fueron removidos y cada casa del sector fue inspeccionada. No había rastro de Itel, ni una prenda, ni una huella clara. Parecía que la tierra se la había tragado, hasta que llegó el jueves 30 de mayo de 2019. Aquella tarde, en un predio ubicado a solo 50 metros del canal, un grupo de búsqueda notó algo irregular en el suelo. En una zona que ya había sido inspeccionada repetidamente, incluso por binomios caninos, el horror emergió de la arena. Allí, semienterrado, se encontraba el cuerpo sin vida de una pequeña. El silencio que siguió al hallazgo fue roto por los gritos de dolor de una comunidad que se negaba a aceptar el desenlace. Era Itzel. Pero lo que más perturbó a los investigadores no fue solo el hallazgo, sino el lugar. ¿Cómo era posible que el cuerpo estuviera en un área rastreada días atrás? La sospecha comenzó a girar hacia alguien que conocía perfectamente los movimientos de la policía, alguien que había estado observando no solo a la niña, sino también el avance de la justicia. La autopsia revelaría que Itzel murió el mismo día de su desaparición por asfixia por sofocación, tras ser víctima de una violencia sexual indescriptible. En sus fosas nasales se encontró arena, un mudo testigo de sus últimos momentos de lucha. La sombra de la sospecha se materializó apenas 24 horas después del hallazgo. Las autoridades detuvieron a un hombre llamado Aarón Guadalupe, de 29 años, un guardia de seguridad privado con un historial de violencia y drogas. Lo que nadie esperaba era la confesión inmediata y escalofriante que brotaría de sus labios. Aarón no solo admitió el crimen, sino que reveló que llevaba días cazando a Itzel, ganándose su confianza hasta ponerle un apodo. Pero el detalle más macabro estaba por salir a la luz. Durante los 7 días que Itzel estuvo desaparecida, Aarón Guadalupe no se escondió. Por el contrario, se puso el chaleco de voluntario y participó activamente en las brigadas de búsqueda. Caminó junto a los padres, escuchó sus llantos y utilizó su posición para saber exactamente qué zonas ya habían sido revisadas y cuáles estaban libres de vigilancia para, finalmente, colocar el cuerpo donde sabía que tardarían en volver a mirar. La confesión de Aarón Guadalupe no solo fue un acto de rendición, sino la revelación de una mente calculadora que había convertido la tragedia en un escenario para su propio camuflaje. Al admitir que había observado a Itzel durante días, estableciendo un vínculo de falsa confianza e incluso asignándole un apodo, el detenido desnudó la frialdad de un depredador que no actuó por impulso, sino bajo un plan meticuloso. Según su propio relato, aprovechó el instante preciso en que la pequeña quedó vulnerable en el canal para llevársela, consumar el abuso y arrebatarle la vida apenas unas horas después de su desaparición. Sin embargo, el detalle que más caló en el ánimo de la comunidad de San Luis Río Colorado fue su papel durante la semana de agonía. Aarón, un guardia de seguridad con antecedentes de robo y violencia, no se limitó a esconderse. Se integró en los operativos de búsqueda, caminando entre los vecinos y las autoridades. Esta participación activa le otorgó un conocimiento táctico privilegiado. Sabía qué terrenos habían sido peinados, qué áreas contaban con vigilancia y dónde se encontraban las debilidades del despliegue policial. Fue este conocimiento el que, según las hipótesis de los investigadores, le permitió trasladar o desocultar el cuerpo para dejarlo en un sitio ya inspeccionado, desafiando incluso el rastro de los perros adiestrados. La justicia parecía encaminarse hacia una condena histórica. Con cargos de feminicidio, abuso sexual e inhumación clandestina, la Fiscalía proyectaba una pena que podía alcanzar los 102 años de prisión, una sentencia que buscaba ser ejemplar ante la atrocidad del caso. Mientras se definía su situación jurídica, Aarón fue recluido en una zona de aislamiento, una medida de seguridad necesaria para proteger su integridad física ante el comprensible odio que su presencia generaba en la población penal. Pero el sistema de justicia se enfrentó a un giro final que nadie pudo prever. El 4 de junio de 2019, apenas unos días después de su ingreso y en un lapso de apenas 15 minutos sin vigilancia directa, Aarón Guadalupe fue hallado sin vida en el baño de su celda. La versión oficial fue tajante. Suicidió por asfixia, utilizando un trozo de cobija. En ese instante, el proceso judicial que debía llevar consuelo y respuestas definitivas a la familia Quiro Cerato se detuvo en seco.
La muerte del principal y único sospechoso dejó tras de sí un rastro de interrogantes sin respuesta. Al no celebrarse un juicio, nunca se pudo profundizar en si hubo cómplices o en la cronología exacta de cómo el cuerpo regresó a un área ya revisada. Para los padres de Ethel, la desaparición física del agresor significó el fin de la vía legal, pero también el inicio de una sensación de justicia incompleta, de una verdad que quedó sepultada junto con el detenido. El expediente de Ethel Quiro Aceratos fue archivado, cerrando una de las crónicas más oscuras de Sonora. Sin embargo, su historia permanece como un recordatorio brutal de que, en ocasiones, el peligro no viste de extraño, sino que se oculta tras la máscara de un vecino colaborador. La comunidad de San Luis Río Colorado nunca volvió a ser la misma. La inocencia de una niña de 7 años se llevó consigo la tranquilidad de un barrio que aprendió, de la forma más dolorosa, que la vigilancia nunca es suficiente cuando el mal camina al lado de la justicia. Jacqueline cumplió 5 años rodeada de basura y ratas, solo para morir esa misma noche aplastada bajo el peso de sus propios padres, quienes, sumidos en un letargo inducido por las drogas, no sintieron como el aire de la habitación se convertía en un veneno invisible que le arrebataba la vida. La mañana del 10 de marzo de 2024, el sol apenas comenzaba a iluminar el árido paisaje del condado de Grant, en Nuevo México, cuando un grito desgarrador rompió el silencio de la zona rural. Thaddeus Hawkins, un hombre que vivía de manera precaria en su camioneta estacionada a pocos metros de una pequeña casa remolque, despertó sobresaltado. Conocía bien a los residentes de ese remolque, Muthik Adame, de 34 años, y su novio Matthew Binum. Sabía que sus vidas eran un caos constante de peleas y ruidos extraños, pero la voz de Muthik ese día tenía un tono de urgencia que nunca antes había escuchado. Al empujar la puerta del remolque, Thaddeus fue golpeado por algo más que el desorden visual. El olor era una entidad física, un aroma rancio, una mezcla de descomposición, basura acumulada de meses y algo más profundo que le hizo detenerse en seco. El remolque era, literalmente, un vertedero humano. La puerta principal ni siquiera podía abrirse por completo debido a la cantidad de desperdicios amontonados contra las paredes. En el exterior, una tina de metal llena de cenizas viejas parecía un detalle insignificante, pero dentro del espacio asfixiante, el desastre era total. No había habitaciones. Solo un pequeño espacio abierto cubierto de inmundicia, donde 2 perros hambrientos y aterrorizados miraban a Thaddeus con ojos suplicantes. En medio de aquel vertedero, Muthik y Matthew estaban desplomados sobre un colchón sucio, moviéndose apenas como sombras en un sueño pesado. En una silla cercana, un niño de 7 años, el hermano mayor de Jacqueline, permanecía sentado con la mirada perdida, en un estado de estupor absoluto. Pero fue entonces cuando Thaddeus notó un bulto bajo el cuerpo de los adultos. Al mover a Matthew y luego Muthik, descubrió el cuerpo pequeño de Jacqueline Binum. La niña estaba pálida, flácida, y su piel comenzaba a teñirse de un azul violáceo. No respiraba. Thaddeus intentó despertar a los padres, sacudiendo Muthik con desesperación. La respuesta de la madre fue una muestra aterradora de la desconexión que reinaba en ese hogar. «Todo está bien. No necesitamos ayuda», murmuró, antes de intentar sumergirse de nuevo en su letargo. Afortunadamente, Hawkins comprendió la gravedad y llamó al 911, describiendo una escena donde los adultos estaban entrando y saliendo de la conciencia y una niña no respondía en absoluto. Cuando el oficial Randy Orozco llegó al número 97 de Cuadrón, se encontró con una pesadilla forense. Sus pasos resonaban sobre la basura mientras intentaba razonar con Muthik y Matthew, quienes balbuceaban palabras incoherentes, alegando que solo estaban muy cansados. La voz del oficial Orozco, grabada en el equipo que portaba, se tornó desesperada y autoritaria al ver dónde estaba la niña. «Tienen que moverse. Levántense ahora». Mientras los padres mostraban una indiferencia glacial, Orozco comenzó a realizar maniobras de RCP sobre el pequeño cuerpo de Jacqueline, entregando cada onza de su energía en un intento fútil por traerla de vuelta. Jacqueline se había ido. La investigación inicial reveló un detalle que hizo llorar incluso a los agentes más curtidos. Al revisar los registros médicos, descubrieron que Jacqueline acababa de cumplir 5 años la noche anterior. Sin embargo, en el remolque no había rastro de celebración. No había globos, ni papel de regalo, ni juguetes nuevos. Solo había una declaración de Muthik en el hospital. Habían comprado un pastel de chocolate en el supermercado Albertsons para celebrar antes de irse a dormir. Muthik usaba el relato del pastel como una excusa para su confusión, pero los investigadores empezaron a sospechar que el colapso de los padres sobre la niña no fue un simple accidente de sueño pesado.
El misterio se profundizó cuando los toxicólogos consideraron el uso de fentanilo, dada la naturaleza catatónica de los padres, pero las piezas no encajaban del todo. Fue el testimonio del hermano mayor el que proporcionó la clave más devastadora. El niño, que apenas podía mantenerse en pie, relató a los enfermeros en la ambulancia que no había comido desde el viernes. Si Jacqueline cumplió años el sábado y su madre hablaba de un pastel de chocolate, el niño estaba confirmando que, mientras los padres se daban un festín o se drogaban, los niños estaban muriendo de hambre. Pero lo más inquietante fue lo que dijo después. Al despertar esa mañana, sus piernas no funcionaban. Estaba paralizado. La sospecha de los detectives se dirigió entonces hacia el binomio de cenizas que Thaddeus había mencionado. Al inspeccionar el remolque sellado, sin ventilación y con los suministros de propano agotados, los oficiales forenses comprendieron que la tina de metal en la bañera no contenía cenizas viejas, sino brasas de carbón que habían sido introducidas en la casa para generar calor. El remolque se había convertido en una cámara de gas de monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un asesino silencioso. Se adhiere a la hemoglobina mucho más rápido que el oxígeno, asfixiando las células desde adentro. En un espacio tan pequeño y sellado, el gas inundó los pulmones de la familia mientras dormían. Los resultados del laboratorio fueron demoledores. El nivel de carboxihemoglobina en la sangre de Jacqueline era del 70%. Para poner esto en perspectiva, una persona sana suele tener entre un 1% y un 3%. El 70% representa una saturación letal masiva. El pequeño cuerpo de Jacqueline simplemente no tuvo oportunidad frente al veneno invisible que sus propios padres introdujeron en su refugio para compensar su propia negligencia. A medida que el equipo forense procesaba la escena, la indignación crecía. El remolque no solo era una trampa de gas, sino un nido de infecciones plagado de insectos y roedores. Los investigadores concluyeron que, incluso sin el monóxido de carbono, la vida de esos niños pendía de un hilo cada día debido a la falta de higiene y nutrición. La tragedia de Jacqueline no comenzó esa noche, fue el desenlace de meses de abandono sistemático. Mientras el oficial Orozco interrogaba a Muzik, ella admitió que en el pasado los niños ya habían vomitado al usar calefactores sin ventilación, lo que demostraba que conocía los riesgos. Esta vez, drogada con metanfetaminas, simplemente lo olvidó o decidió ignorarlo. La atmósfera en la sala de interrogatorios era tan densa como el aire viciado del remolque en Qualron. El oficial Randy Orozco observaba a Muzik a Dame a través del cristal, notando una desconcertante falta de lágrimas en una mujer que acababa de ser informada de que su hija no sobreviviría. Mientras Matthew Bynum ya había solicitado un abogado tras enterarse de la muerte de la pequeña, Muzik continuaba atrapada en una red de mentiras y relatos contradictorios. Primero negó el uso de drogas, luego admitió haber fumado metanfetamina al mediodía del día anterior, para finalmente intentar culpar a un malestar causado por el pastel de chocolate. Sin embargo, para los detectives, el pastel era ahora una prueba de la negligencia más absoluta. Si el hermano de 7 años afirmaba no haber comido en 48 horas, el pastel nunca fue para los niños. Fue, quizás, el último placer que los padres disfrutaron mientras sus hijos morían de hambre y frío a su lado. El oficial Orozco anotó en su informe que Muzik parecía ejecutar una actuación teatral. Se quedaba mirando vacío por momentos, pero su preocupación parecía más centrada en su propia situación legal que en el cuerpo inerte de Jacqueline. A medida que la investigación avanzaba, un nuevo y oscuro protagonista emergió: el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias, CYFD. Los registros revelaron una verdad que indignó a todo el Estado. No era la primera vez que las autoridades visitaban el remolque de los Bynum. Existían múltiples informes previos de negligencia, llamadas de vecinos preocupados por los llantos constantes y la falta de servicios básicos en la propiedad. ¿Cómo pudo un sistema diseñado para proteger a los más vulnerables ignorar el estado de ese hogar? Los agentes describieron un entorno donde incluso los perros estaban aterrorizados. Si el miedo era visible en los animales, era inimaginable el terror silencioso que Jacqueline y su hermano vivieron durante meses. La autopsia final de Jacqueline Bynum no solo confirmó el envenenamiento por monóxido de carbono, sino que pintó un cuadro clínico de desatención crónica. Su cuerpo presentaba signos de desnutrición y un sistema inmunológico severamente comprometido por vivir entre ratas e insectos. El informe sugirió que, incluso sin el gas, la vida de Jacqueline pendía de un hilo por docenas de razones. El monóxido de carbono fue solo el arma final en un asalto de negligencia que duró años. Por su parte, el hermano mayor de Jacqueline se convirtió en el testigo principal de su propio calvario. Desde su cama de hospital,
Relató cómo intentó despertar a su hermana aquella mañana, descubriendo que sus propias piernas no le respondían. Este síntoma de debilidad muscular extrema es típico en la intoxicación por CO, lo que demostraba que el niño estuvo minutos de compartir el mismo destino que su hermana. En marzo de 2025, al cumplirse un año de la tragedia, Muthika Dame y Matty Bingham comparecieron nuevamente ante el tribunal. Ambos enfrentan cargos de abuso infantil con resultado de muerte y abandono de menores. La fiscalía presentó las pruebas con una frialdad técnica que dejó a la sala en silencio. Los niveles de carboxihemoglobina del 70% en la sangre de la víctima, la evidencia de metanfetamina en los padres al momento del hallazgo y los testimonios de agentes que admitieron haber visitado la vivienda sin tomar medidas drásticas. Los informes forenses sellaron el destino de los acusados, detallando una cocina donde no existía ni un solo gramo de alimento para los niños. El juicio, programado para principios de 2026, no solo juzgará a dos padres que fallaron en su deber, sino que pondrá bajo el microscopio un sistema burocrático que permitió que Jacqueline cayera por las grietas. Hoy, el remolque en Quail Run permanece sellado, un monumento silencioso al horror que ocurrió tras una celebración de cumpleaños inexistente. Mientras el hermano de Jacqueline intenta recuperarse bajo custodia estatal, la historia de la pequeña se ha convertido en un grito de guerra para aquellos que exigen que ningún otro niño muera en la inmundicia mientras el sistema mira hacia otro lado. Las tres pequeñas hermanas esperaban una aventura bajo las estrellas con su padre, pero terminaron con bolsas de plástico en sus cabezas y las manos atadas con bridas de nylon en la soledad de un bosque. Aquel viernes en Wenatchee, Washington, el aire portaba la calma engañosa de un fin de semana que apenas comenzaba. Eran las 5 de la tarde cuando una camioneta GMC blanca se detuvo frente a la casa de Whitney Decker. Al volante estaba su exmarido, Travis Decker, un veterano del ejército de 32 años que llegaba para cumplir con su derecho de visita. Para las tres hijas de matrimonio, Peyton, de 9 años, Evelyn, de 8, y la pequeña Olivia, de apenas 5, aquel era el momento más esperado de la semana. Las niñas salieron corriendo con la emoción a flor de piel, convencidas de que su padre las llevaría a una divertida excursión de campamento. Sin embargo, bajo esa superficie de entusiasmo infantil, Whitney percibió de inmediato que algo en la atmósfera era pesado y discordante. Whitney relataría más tarde a los investigadores que Travis no parecía el de siempre. Estaba inusualmente silencioso, con la mirada perdida y una distracción que bordeaba la frialdad. Cuando ella, con la curiosidad natural de una madre, le preguntó a dónde planeaba llevar a las niñas, él se limitó a dar respuestas evasivas, negándose a revelar su destino. Aunque Whitney sintió una punzada de inquietud en el estómago, no permitió que el pánico se instalara. Después de todo, era su padre y la visita solo debía durar 3 horas. Nada en ese momento indicaba que aquellas serían las últimas palabras que cruzaría con sus hijas. Pero el instinto materno es una brújula que rara vez falla. A medida que las manecillas del reloj avanzaban hacia las 8 de la noche, el silencio de Travis se volvió ensordecedor. No hubo mensajes de texto para confirmar que estaban bien, ni llamadas para avisar de un posible retraso. Whitney comenzó a marcar su número frenéticamente, pero cada intento moría en el vacío del buzón de voz. A las 9:45 de la noche, el miedo superó a la esperanza y Whitney llamó a la policía de Wenatchee. Al llegar, los oficiales encontraron a una mujer rota, con los ojos inyectados en sangre por el llanto, asegurando que Travis jamás se retrasaría así sin avisar, pues siempre había sido respetuoso con los planes de crianza. Fue en ese interrogatorio inicial donde la policía comenzó a vislumbrar la verdadera naturaleza del hombre que buscaban. Whitney confesó que Travis estaba atravesando una espiral de inestabilidad emocional absoluta. No tenía un hogar fijo y vivía en su camioneta. La búsqueda comenzó de inmediato. Gracias a las cámaras de tráfico, los investigadores localizaron la camioneta GMC blanca saliendo de la ciudad a las 5:40 de la tarde, apenas minutos después de haber recogido a las niñas. Este detalle era crucial. Travis ya estaba violando el plan de parentesco aprobado por el tribunal, que le prohibía estrictamente sacar a las menores del área. A pesar de las banderas rojas que se multiplicaban, se produjo un obstáculo burocrático que perseguiría a la comunidad. La policía de Wenatchee solicitó una alerta Amber, pero la patrulla del estado de Washington rechazó la petición. El argumento técnico fue que Travis tenía privilegios de custodia parcial y no se podía emitir una alerta nacional cada vez que un padre se retrasaba. Para Whitney, ese razonamiento era una sentencia de muerte lenta. Ella sabía que esto no era una simple tardanza, sino un quiebre psicológico. El sábado por la mañana, la última esperanza de un error inofensivo se desvaneció.
Travis y las niñas debían participar en un evento local de una carrera de 5 kilómetros, pero nunca se presentaron. Solo entonces, ante la evidencia de una desaparición prolongada, las autoridades autorizaron una EMPA, aviso de persona desaparecida en peligro, permitiendo proyectar los datos del vehículo en los carteles de las autopistas. Mientras tanto, el FBI se unía a la caza, analizando los datos de geolocalización del teléfono de Travis para rastrear sus movimientos en las montañas cerca de Leavenworth. Whitney, aún aferrada a la posibilidad de un milagro, habló ante los medios aquel lunes. Con voz temblorosa, sugirió que Travis probablemente se había dirigido a zonas apartadas, cerca de agua corriente y fogatas, pues siempre prefirió la soledad de la naturaleza. Solo espero que estén a salvo y que él se dé cuenta de que puede traerlas a casa, suplicó ante las cámaras. Pero mientras ella hablaba, la policía ya estaba rodeando un área específica cerca del campamento de Rock Island. A las 3:45 de la tarde de ese lunes, el equipo de búsqueda llegó a un camino rural solitario. Allí, abandonada y silenciosa, estaba la camioneta GMC blanca. Lo que vieron los oficiales al acercarse al vehículo fue una escena salida de una pesadilla. 2 huellas de manos ensangrentadas estaban grabadas sobre el portón trasero del vehículo. En el interior, el caos de una vida en fuga. Sillas infantiles, mantas y comida, junto a la cartera de Travis, intactas sobre la consola. Siguiendo el rastro de horror, los equipos de búsqueda se internaron en la maleza cercana. No tardaron en encontrar lo que nadie quería ver. Los cuerpos de Peyton, Evelyn y Olivia yacían sin vida. El informe forense posterior confirmaría una crueldad metódica. Las 3 hermanas habían sido asfixiadas. Tenían bolsas de plástico sujetas sobre sus cabezas y sus muñecas estaban inmovilizadas con bridas de plástico. La noticia de que un padre había convertido un viaje de campamento en una ejecución planificada devastó a Wenatchee. Mientras la comunidad lloraba, los investigadores comenzaron a escarbar en el pasado de la familia Decker para entender el origen de tanta oscuridad. Descubrieron que el matrimonio se había disuelto en marzo de 2023 debido a la volatilidad de Travis, un veterano del ejército diagnosticado con trastorno de personalidad límite cuya salud mental se había deteriorado gravemente tras dejar el servicio activo. Whitney había intentado proteger a sus hijas legalmente. En documentos judiciales, describió a Travis como un hombre narcisista y errático que había llegado a vivir con las niñas en una armería de la Guardia Nacional, rodeado de desconocidos, durmiendo en colchones en el suelo. Relató incidentes donde Travis aparecía gritando en su casa o donde la pequeña Olivia la llamaba, llorando mientras su padre desaparecía de la habitación. El tribunal finalmente había ordenado a Travis someterse a evaluaciones psiquiátricas y clases de manejo de la ira, limitando sus visitas a unas pocas horas sin pernoctación. Sin embargo, Travis nunca firmó ese nuevo plan de parentesco. Peor aún, los investigadores descubrieron un dato escalofriante que transformó el caso de un brote psicótico a un asesinato calculado. Travis había visitado el lugar exacto donde se encontraron los cuerpos el día anterior a recoger a las niñas. Había mapeado la zona, preparado el terreno y elegido el rincón donde acabaría con su propia estirpe. Con los cuerpos recuperados, la prioridad cambió. Travis Decker, un hombre entrenado en técnicas de supervivencia de élite y capaz de vivir meses fuera de la red, estaba ahora en la mira de una cacería nacional encabezada por el FBI, los US Marshals y la patrulla fronteriza. Travis estaba ahí fuera, en las sombras de las montañas que tanto amaba, armado, peligroso y con las habilidades necesarias para desvanecerse en el bosque como un fantasma. La confirmación del hallazgo de los cuerpos de Peyton, Evelyn y Olivia Decker transformó la búsqueda inicial en una de las cacerías humanas más intensas en la historia reciente del estado de Washington. Con la camioneta GMC blanca recuperada y las huellas de manos ensangrentadas como mudo testimonio de la brutalidad del crimen, las agencias de todos los niveles, desde la policía local hasta el FBI, el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, US Marshals y la patrulla fronteriza unificaron sus esfuerzos para localizar a Travis Decker. Las autoridades emitieron una descripción clara a la población. Un hombre de 1,73 metros de estatura, aproximadamente 86 kilogramos, con cabello negro, ojos marrones y bigote, advirtiendo que debía ser considerado armado y extremadamente peligroso. Lo que hacía que esta persecución fuera particularmente inquietante era el perfil del fugitivo. Travis no era un civil común. Era un veterano del ejército que había servido en Afganistán y un miembro de la Guardia Nacional de Washington con entrenamiento avanzado en técnicas de supervivencia de élite. Su propio padre reveló a los investigadores que Travis era capaz de vivir completamente fuera del sistema, en zonas remotas y sin suministros, durante meses.
Esta capacidad para desaparecer en la naturaleza salvaje, sumada a la posibilidad de que portara un arma de fuego, puso en máxima alerta a las comunidades de varios condados, instándolas a reportar cualquier avistamiento pero prohibiendo terminantemente cualquier intento de acercamiento. Mientras los agentes procesaban pistas y recorrían las escarpadas montañas cercanas al campamento de Rock Island, surgió una evidencia que terminó por helar la sangre de los criminólogos. Imágenes de una cámara de seguridad en un timbre mostraron a Travis apenas unos días antes de los asesinatos. En el vídeo, su comportamiento no parecía el de un hombre en una crisis impulsiva, sino el de alguien que se movía con una calma gélida. Al contrastar esto con el descubrimiento de que Travis había visitado el lugar exacto del crimen el día anterior a recoger a las niñas, las autoridades concluyeron que Peyton, Evelyn y Olivia no murieron en un arrebato de locura, sino que fueron víctimas de una ejecución meticulosamente preparada, donde el asesino probablemente ocultó suministros y trazó su ruta de escape con antelación. A medida que los días avanzaban sin rastros de Travis, el peso de la tragedia se asentaba sobre Wenatchee. La comunidad, devastada, comenzó a rendir tributos a las tres pequeñas que habían formado parte del programa de teatro local. Se organizaron vigilias en Memorial Park, donde las luces brillaban en honor a las hermanas cuyas vidas terminaron tan prematuramente. El apoyo hacia Whitney Decker fue abrumador, recaudándose más de $1 millón a través de una plataforma en línea para ayudarla a enfrentar los gastos y el inmenso dolor sin la presión financiera, mientras ella pedía privacidad para navegar por la pesadilla que se había convertido en su realidad. A pesar de las 6 acusaciones de felonía que pesaban sobre él, 3 cargos de secuestro en primer grado y 3 cargos de asesinato en primer grado, y una recompensa de $20,000 por su captura, el caso tomó un giro inesperado que impidió que Travis Decker rindiera cuentas ante un tribunal. El proceso judicial y la búsqueda de respuestas definitivas quedaron truncados, dejando a la sociedad con interrogantes profundos sobre las fallas del sistema que permitieron que un hombre con una salud mental en declive y una orden judicial de tratamiento incumplida tuviera acceso desprotegido a sus hijas. El legado de Peyton, Evelyn y Olivia Decker permanece como un doloroso recordatorio de la fragilidad de la seguridad infantil frente a la premeditación de un agresor cercano. Whitney, rodeada por el apoyo de una comunidad que se unió en canciones y oraciones, vive el vacío inconmensurable que dejó una traición que ninguna madre debería imaginar. El caso de las hermanas Decker cerró sus carpetas policiales, pero la herida en el corazón de Wenatchee sigue abierta, marcada por la imagen de 3 luces que se apagaron en la soledad de las montañas. Chris fue obligado a ver cómo torturaban al amor de su vida antes de ser ejecutado y quemado en las vías del tren, mientras Shannon pasaba sus últimas horas agonizando dentro de una bolsa de basura, asfixiándose lentamente bajo el peso de la inmundicia de sus captores. La noche del 6 de enero de 2007 en Knoxville, Tennessee, soplaba con un aire gélido que invitaba a las parejas a buscar refugio en la calidez de los encuentros sociales. Shannon Christian, una brillante estudiante de sociología de 21 años con una sonrisa que sus amigos describían como capaz de iluminar cualquier habitación, se preparaba para una cita. La acompañaba Christopher Newsom, de 23 años, un talentoso carpintero cuya habilidad con las manos solo era superada por su carisma natural y su pasión por el béisbol. Se habían conocido apenas 2 meses atrás, pero en las fotografías que se tomaron aquel invierno, sus rostros reflejaban esa alegría pura y eléctrica de quien ha encontrado a alguien especial. Ninguno de los dos sabía que, mientras compartían un beso en el estacionamiento de los apartamentos Washingtonville antes de dirigirse a una fiesta, 5 depredadores los observaban desde las sombras. Lo que debía ser una noche de risas y planes futuros se transformó, en un instante de violencia repentina, en una de las historias de depravación más extremas que jamás haya enfrentado el sistema judicial estadounidense. El horror comenzó a materializarse primero en forma de silencio. Gary Christian, el padre de Shannon, sintió una punzada de inquietud cuando los mensajes de texto quedaron sin respuesta y las llamadas empezaron a caer directamente al buzón de voz. Shannon era la definición de la responsabilidad. Nunca faltaba al trabajo y siempre avisaba a sus padres y planeaba quedarse fuera. En la casa de los Newsom, Mary y Hugh experimentaban esa misma angustia corrosiva. Chris, aunque independiente, nunca dejaba de devolver una llamada. La confirmación de que algo andaba terriblemente mal llegó cuando la madre de Shannon, Dana, llamó a la familia Newsom. Shannon no se había presentado a trabajar, desafiando la respuesta inicial de la policía, que sugería esperar las protocolarias 48 horas. Las familias se lanzaron a las calles. Armados con una determinación nacida del miedo, rastrearon las señales de los teléfonos móviles. La empresa de telefonía indicó una ubicación en Cherry Street, una zona de la ciudad que ninguna de las familias conocía.
A las 2 de la mañana del lunes, el grupo de búsqueda encontró el Toyota 4Runner de Shannon. Estaba abandonado, sospechosamente limpio y con los asientos empujados hacia atrás, en una posición que Shannon, de complexión pequeña, jamás habría usado para conducir. Había cigarrillos en la consola. Shannon no fumaba. Cada detalle era una pieza de un rompecabezas que nadie quería armar. Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, un trabajador ferroviario hacía un descubrimiento que paralizaría el corazón de la comunidad. En la tarde del domingo, junto a las vías del tren, yacía un cuerpo. Era un varón joven, desnudo, atado y quemado casi más allá de toda identificación posible. Los perpetradores lo habían arrojado allí con la intención de que los trenes terminaran de destruir la evidencia. El detective Snodderly fue el encargado de llevar la noticia a los Newsam. Cuando preguntaron cómo podía estar tan seguro de que era Chris, el detective, con la voz quebrada, respondió que lo había reconocido por sus ojos. A medida que la noticia de la muerte de Chris se propagaba, la búsqueda de Shannon se volvía más desesperada. Las huellas dactilares halladas en el vehículo abandonado llevaron a la policía a una casa de alquiler en Chipman Street el martes por la mañana. Lo que los oficiales encontraron en la cocina de esa vivienda superó cualquier descripción forense convencional. Shannon no solo estaba muerta, su cuerpo había sido forzado dentro de un contenedor de basura. No fue dejada allí simplemente. Fue comprimida, desechada como si su vida no tuviera valor alguno. Tenía los ojos abiertos, un testimonio final y mudo de las horas de agonía que había soportado. Los investigadores, hombres endurecidos por décadas de servicio, se quedaron sin palabras. Algunos tuvieron que salir de la casa para evitar romper en llanto frente a la escena. La autopsia revelaría más tarde que Shannon había permanecido viva durante horas después de la muerte de Chris. Fue una vigilia de terror absoluto en la que su captor no tuvo clemencia. La comunidad de Knoxville, que solía dejar sus puertas sin llave, se hundió en una paranoia colectiva al comprender que este ataque no fue provocado por deudas o rencores, sino por el azar más cruel. Antes de convertirse en nombres en un expediente judicial, Shannon y Chris eran dos jóvenes con un futuro que parecía infinito. Shannon estaba a punto de graduarse en sociología en la Universidad de Tennessee. Quería entender el mundo para ayudar a los demás. Chris ya estaba dejando su marca en las casas del condado de Knox con sus finas molduras de corona. Su relación estaba en esa etapa dulce donde matrimonio empezaba a parecer una posibilidad real. Todo eso fue borrado en una sola noche por 5 individuos: Lemaricus Davidson, Lethal Viscovins, George Thomas, Eric Boy y Vanessa Coleman. Davidson, el cabecilla de 25 años, acababa de salir de prisión por robo de vehículos. Él y sus cómplices interceptaron a la pareja a punta de pistola y los obligaron a entrar en el Toyota de Shannon para llevarlos a la casa de Chipman Street. Lo que siguió fue un descenso al sadismo. Chris fue golpeado metódicamente desde el momento en que entró en la casa. Sus atacantes se turnaron no solo para golpearlo, sino para romper su espíritu. Fue violado de manera prolongada y calculada para degradarlo, mientras lo obligaban a escuchar los gritos de Shannon desde otra habitación. Los monstruos le prometían que, una vez terminaran con él, ella sería la siguiente. Cuando finalmente lo sacaron de la casa en el frío de enero, Chris estaba descalzo. Lo llevaron cerca de las vías del tren, le vendaron la cabeza con su propia sudadera y le metieron un calcetín en la boca para silenciar sus últimas palabras. El primer disparo le atravesó el cuello, pero su corazón siguió latiendo. El segundo le dio en la espalda. El tercero, ejecutado al estilo ejecución en la cabeza, finalmente terminó con su sufrimiento. No satisfechos con su muerte, rociaron su cuerpo con gasolina y le prendieron fuego. Pero para Shannon, la pesadilla apenas comenzaba. Durante las siguientes 24 horas, mientras las autoridades y su familia la buscaban desesperadamente a solo 2 cuadras de distancia, ella fue sometida a una escalada de tortura. Fue violada repetidamente por múltiples atacantes. En un intento perverso de destruir la evidencia de ADN, sus captores le vertieron lejía por la garganta y en sus partes íntimas mientras aún estaba viva. La lejía le quemó las cuerdas vocales, dejándole incapaz de gritar o suplicar clemencia. Cuando finalmente decidieron deshacerse de ella, no usaron una bala. La ataron de pies y manos con tiras de sábanas, apretando los nudos hasta cortar su circulación. Envolvieron su cuerpo, aún respirando, en 5 bolsas de basura distintas. Sellaron una bolsa adicional alrededor de su cuello y la metieron en el bote de basura de la cocina. La evidencia forense confirmó el detalle más desgarrador de todo el caso. Shannon estaba viva cuando la tiraron a la basura. Murió por asfixia lenta, luchando por cada rastro de oxígeno dentro de las capas de plástico, mientras sus asesinos continuaban con su vida normal a pocos metros de ella. A medida que el juicio se acercaba,
la ciudad de Knoxville cambió para siempre. Las solicitudes de permisos de armas se dispararon y las clases de defensa personal se llenaron. La inocencia de la ciudad había muerto en esa cocina de Chipman Street. Las familias Newsom y Christian se preparaban para enfrentar a los depredadores en la corte, sin saber que el proceso legal sería casi tan doloroso como la pérdida misma. El descubrimiento de los cuerpos fue solo el inicio de un calvario legal que se extendería por más de una década, obligando a las familias Newsom y Christian a revivir el horror una y otra vez. La evidencia física era irrefutable. Huellas dactilares en el Toyota 4Runner, perfiles de ADN en el cuerpo de Shannon que coincidían con Davidson y Cobbins y las pertenencias de la pareja dispersas por toda la casa de Chipman Street. Los 5 depredadores fueron capturados en cuestión de días, Davidson y Boyd en Tennessee, mientras que el resto intentaba esconderse en Kentucky. Sin embargo, el camino hacia la sentencia definitiva fue todo menos directo. En 2011, la comunidad recibió un golpe devastador cuando el juez Richard Baumgartner, quien presidió los juicios originales, se vio obligado a dimitir tras revelarse que era un adicto a las drogas que compraba sustancias ilegales durante los recesos de los juicios. Este escándalo jurídico puso en duda la integridad de los veredictos y forzó la repetición de varios procesos, prolongando el dolor de Mary, Hugh, Gary y Dana durante un total de 8 juicios criminales. Las familias tuvieron que escuchar, una vez más, los detalles de cómo Shannon fue asfixiada y cómo Chris fue quemado, viendo las fotos forenses que hacían que incluso los fiscales más experimentados perdieran la compostura. Finalmente, la balanza de la justicia comenzó a inclinarse. Lemaricus Davidson, el arquitecto de la masacre, fue sentenciado a muerte y permanece en el corredor de la muerte en Nashville. Su medio hermano, Letalvis Cobbins, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. George Thomas, aunque inicialmente recibió la misma sentencia, logró reducirla a 50 años mediante un acuerdo de culpabilidad. Vanessa Coleman, quien tenía solo 18 años en el momento de los crímenes, fue sentenciada a 35 años, una cifra que indignó a las familias, quienes siempre creyeron que ella pudo haber hecho algo para detener la tortura de Shannon. La batalla más larga fue contra Eric Boyd. Durante años, la familia Newsom mantuvo la firme convicción de que Boyd no solo fue un cómplice, sino un participante directo en la ejecución de su hijo. Mary Newsom relató conmovida que siempre tuvo el presentimiento de que Boyd era quien había apretado el gatillo contra Chris. En 2019, tras años de presión legal, Boyd fue finalmente condenado por asesinato y sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas más 90 años. Al salir de la sala, Boyd miró a Mary y le susurró una amenaza: «Te atraparé», a lo que ella, con una fuerza inquebrantable, respondió para sí misma: «Nadie me atrapará, ahora yo te atrapé a ti». Knoxville nunca volvió a ser la misma. La casa de Chipman Street, aquel escenario de pesadilla, fue demolida, pero el vacío dejado por Shannon y Chris se llenó con un activismo feroz. Las familias canalizaron su dolor hacia la creación de fundaciones y becas que aseguran que los nombres de sus hijos inspiren esperanza en lugar de solo terror. El torneo de béisbol conmemorativo de Chris Newsom otorga becas anualmente a estudiantes de Olsey School, mientras que la Fundación Shannon Christian apoya a jóvenes que asisten a la Universidad de Tennessee, financiando sus estudios mediante un torneo de golf, el deporte favorito de Shannon. El impacto del caso llegó incluso a las esferas más altas del gobierno. En 2014, el gobernador Bill Haslam firmó las leyes Chris Newsom y Shannon Christian. La ley de Chris eliminó la controvertida práctica del 13º jurado, que permitía a un juez anular un veredicto unánime, una medida que nació directamente de la frustración por los errores del juez Baumgartner. La ley de Shannon impide que los abogados utilicen el pasado irrelevante de una víctima para manchar su reputación durante un juicio, protegiendo la dignidad de quienes ya no pueden defenderse. Para Gary Christian, el recuerdo más preciado sigue siendo su última conversación con su hija. Mientras ella salía por la puerta, jugaron a quien amaba más al otro. «Ten cuidado, bebé, te amo más», le dijo Gary. «No, yo te amo más», respondió ella antes de cerrar la puerta de un golpe, ganando esa última y dulce batalla de afecto. La historia de Shannon y Chris obliga a la sociedad a confrontar verdades incómodas sobre la seguridad, el azar de la violencia y las fallas del sistema judicial. Pero, por encima de todo, es un testimonio del poder del amor familiar. A través de las becas, las leyes y las vigilias anuales en Knoxville, sus vidas continúan protegiendo y educando a otros. La comunidad se niega a olvidar, no solo por la brutalidad de su partida, sino por la luz de las vidas que les fueron robadas. Al final, este caso nos deja con una lección eterna. Nunca pierdas la oportunidad de decirles a tus seres queridos cuánto los amas,
porque en un mundo extraño y a veces oscuro, esas palabras podrían ser el último y más valioso regalo. Una niña de 4 años flota sin vida en una piscina mientras su madre, una pediatra experta en emergencias, observa desde la orilla durante 10 minutos sin inmutarse. La autopsia revelaría que no fue el agua lo que la mató, sino el hambre y una presión mortal sobre su rostro. La piscina de aquel Airbnb en el Portal, Miami, parecía el escenario de un trágico accidente doméstico, el tipo de pesadilla que cualquier padre teme al alquilar una casa de vacaciones. Pero para los detectives que llegaron a la escena en la madrugada del 27 de junio de 2025, el agua cristalina escondía un montaje macabro orquestado por la persona que más debía proteger a la víctima. Su propia madre, la doctora Neha Gupta. Gupta, una pediatra respetada y entrenada para salvar vidas en situaciones críticas, fue acusada de dejar morir a su hija Arya, de apenas 4 años, con un propósito escalofriante: castigar a su exmarido en medio de una guerra de custodia devastadora. La llamada al 911 se registró exactamente a las 3:30 de la madrugada. Desde el otro lado de la línea, en un vecindario habitualmente silencioso a las afueras de Miami, la voz de Neha Gupta sonaba sin aliento, pero con una compostura que los despachadores encontrarían extraña para alguien que acababa de encontrar a su hija ahogándose. Gupta afirmó que Arya se había caído a la piscina mientras ella dormía. Sin embargo, cuando los primeros rescatistas llegaron apenas minutos después, la escena los dejó helados. La pequeña Arya todavía estaba en el agua, flotando boca arriba en la parte profunda, completamente inmóvil y sin respuesta. Esa fue la primera señal de alerta para los oficiales. Resultaba inexplicable que la niña siguiera en el agua. Al interrogar a Neha sobre por qué no había sacado a su hija, ella dio una explicación que desafiaba la lógica. Dijo que intentó sacarla durante casi 10 minutos, pero que no pudo lograrlo porque no sabía nadar. A pesar de la sospecha, los paramédicos no perdieron tiempo. Saltaron a la piscina, sacaron el cuerpo de Arya y comenzaron las maniobras de reanimación allí mismo. A pesar de los esfuerzos frenéticos en el lugar y el posterior traslado de emergencia al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, Arya fue declarada muerta a las 4:30 de la madrugada. Lo que inicialmente fue presentado por la defensa de Gupta como la peor pesadilla de una madre, pronto comenzó a desmoronarse bajo el peso de la inconsistencia. La policía de Miami, que inicialmente no sospechaba de un crimen, pronto descubrió que este no era un simple viaje de vacaciones. Solo 2 días antes de la tragedia, el 25 de junio, Neha había empacado las maletas en Oklahoma y conducido casi 1,300 millas hasta Miami sin informar a nadie, ni al padre de la niña ni al tribunal que supervisaba su custodia compartida. Neha relató a los investigadores que el 26 de junio había sido un día perfecto: sol, playa y motos acuáticas. Dijo que regresaron al Airbnb alrededor de las 8 de la tarde y que Arya cayó rendida por el cansancio. Afirmó que incluso la despertó a las 9 de la noche para cenar juntas antes de irse a dormir definitivamente a medianoche. Según su versión, un ruido extraño a las 3:20 de la madrugada la despertó, solo para encontrar la puerta corredera abierta y a su hija flotando en la oscuridad del patio trasero. Pero los detectives no creyeron el guión. Les resultaba imposible aceptar que una pediatra licenciada se quedara de pie durante 10 minutos viendo a su hija morir. La excusa de no saber nadar no se sostenía frente al instinto maternal básico, esa fuerza histérica que impulsa a los padres a levantar coches o lanzarse al peligro sin pensar para salvar a sus hijos. Neha no gritó, no golpeó las puertas de los vecinos, no buscó un palo o una toalla para alcanzar a la niña. Peor aún, los investigadores notaron que la piscina no era lo suficientemente profunda como para que un adulto de estatura promedio no pudiera caminar en ella y mantener la cabeza fuera del agua. Si Neha hubiera dado un paso al frente, Arya estaría viva. A medida que profundizaban en el pasado de la doctora, surgió el retrato de una mujer en caída libre profesional y emocional. Durante 6 años, Gupta había sido una figura prominente en Oklahoma, trabajando en el Oklahoma Children's Hospital y dando clases en la Universidad de Oklahoma. Pero tras solicitar el divorcio del Dr. Sarva Talati en 2022, su vida se convirtió en una zona de guerra judicial. A pesar de sus esfuerzos por obtener la custodia exclusiva y sus denuncias de violencia doméstica, que el tribunal finalmente desestimó por falta de pruebas, se le otorgó custodia compartida, una decisión que la devastó. Las pérdidas no se detuvieron ahí. En mayo de 2025, apenas un mes antes de la muerte de Arya, Neha fue condenada a pagar casi $80,000 en honorarios legales a su exmarido, y sus salarios comenzaron a ser embargados. Talati, alarmado por el deterioro mental de Neha, había solicitado una evaluación psiquiátrica de emergencia,
alegando que ella no estaba recibiendo tratamiento y representaba un riesgo para la niña. El golpe final ocurrió el 30 de mayo, cuando fue despedida silenciosamente de su puesto en el hospital infantil. Los investigadores creen que en ese momento algo se rompió definitivamente en Neha Gupta. No fue un colapso emocional espontáneo, fue una planificación fría. Alquiló un Airbnb privado con piscina a pesar de su supuesta fobia al agua y llevó a su hija a realizar actividades de riesgo como el jet ski el día anterior. El giro definitivo de la historia llegó con el informe de la autopsia. El médico forense buscaba signos de ahogamiento, pero lo que encontró fue aterrador. No había rastro de agua en los pulmones ni en el estómago de Aria. La niña no se había ahogado. En cambio, el examen reveló hematomas en el interior de sus mejillas, marcas inequívocas de que algo, posiblemente una almohada o una mano, había sido presionado con fuerza contra su rostro mientras ella luchaba por respirar. Además, la autopsia desmintió la mentira de la última cena. El estómago de Aria estaba completamente vacío. No había comido nada de lo que su madre describió. La conclusión forense fue clara. Aria ya estaba muerta cuando entró en la piscina. Su cuerpo había sido depositado en el agua para simular un accidente. Con esta evidencia, la policía emitió una orden de arresto y capturó a la doctora Gupta en su casa de Oklahoma el 1 de julio. Mientras la pediatra era esposada, acusada de asesinato en primer grado, el mundo se preguntaba cómo una mujer entrenada para proteger la vida infantil pudo convertirse en el verdugo de su propia hija. Su defensa alegó un juicio apresurado y un linchamiento público contra una madre en duelo, pero las marcas en la boca de Aria y el vacío en su estómago contaban una historia muy diferente. Fue un acto de venganza final contra el hombre que ella sentía que se le había quitado todo, o había algo aún más oscuro acechando bajo el título de doctora. El arresto de la doctora Neha Gupta en Oklahoma City no fue solo el final de una breve huida, sino el comienzo de un enfrentamiento legal que sacudió los cimientos de la comunidad médica. Mientras los agentes la escoltaban fuera de su residencia, la imagen de la pediatra respetada se desvanecía, reemplazada por la de una mujer acusada de utilizar su conocimiento científico para encubrir el asesinato de su propia hija. La Fiscalía de Miami no tardó en presentar un caso demoledor, argumentando que cada acción de Neha, desde viaje no autorizado hasta la elección de la propiedad, fue parte de un plan diseñado para infligir el máximo dolor posible a su exmarido, el doctor Sarva Talati. A medida que el caso avanzaba hacia el juicio, los detalles de la autopsia se convirtieron en el pilar central de la acusación. Los peritos forenses explicaron ante el tribunal que las marcas en el interior de las mejillas de Aria eran firmas de una lucha desesperada. Estas lesiones ocurren cuando el tejido blando de la boca es presionado violentamente contra los dientes, una señal clara de que Aria no se resbaló silenciosamente en la piscina, sino que peleó por aire mientras alguien le obstruía las vías respiratorias. El contraste entre la profesional de la salud y la mujer en la sala de interrogatorios era insalvable. El detective a cargo del caso relató cómo Neha mantuvo una calma inquietante, repitiendo mecánicamente que no sabía nadar para justificar su inacción. Sin embargo, la fiscalía presentó testimonios de que la piscina del Airbnb tenía una profundidad que permitía a cualquier adulto mantenerse de pie con facilidad, invalidando la excusa de la doctora y sugiriendo que su inacción no fue miedo, sino una elección deliberada para asegurar el fallecimiento de la niña. El juicio también arrojó luz sobre las grietas del sistema judicial y de protección que rodearon la disputa de custodia. Se reveló que, semanas antes del crimen, el doctor Talati había suplicado al tribunal una intervención de emergencia, citando el comportamiento errático de Neha en la guardería de Aria y su negativa a buscar tratamiento psiquiátrico. La revelación de que Neha había sido despedida de su hospital apenas un mes antes de la tragedia sugirió a los investigadores que ella sentía que estaba perdiendo el control sobre todas las facetas de su vida: su carrera, su dinero, finalmente, su hija. La defensa, liderada por Richard Cooper, intentó pintar a Neha como una víctima de un juicio apresurado, alegando que la falta de agua en los pulmones podría explicarse por un fenómeno raro conocido como ahogamiento en seco, donde las cuerdas vocales se cierran por espasmo. No obstante, esta teoría no pudo explicar los hematomas faciales ni el estómago vacío de la niña, que contradecía directamente el testimonio, bajo juramento de la madre, sobre la cena de esa noche. Para la comunidad del Portal y los colegas de Neha en Oklahoma, el caso dejó una cicatriz profunda. El doctor Talati, a través de sus representantes, describió a Aria como una niña llena de vida cuyo futuro fue robado por el mismo sistema que debió monitorear a una madre en evidente crisis mental. Hoy, Neha Gupta espera el inicio formal de su juicio por asesinato en primer grado, enfrentándose a la posibilidad de cadena perpetua. Mientras el proceso continúa,
La historia de Arya Tallahassee sirve como un recordatorio brutal de que, en ocasiones, los monstruos no acechan en la oscuridad de un bosque, sino que pueden vestir una bata blanca y poseer los títulos más prestigiosos, ocultando una oscuridad que ni la ciencia ni la medicina pueden curar. El agua de aquella piscina en Miami dejó de ser un símbolo de vacaciones para convertirse en el espejo de una tragedia donde la venganza pesó más que el amor materno.